cine de vanguardia fue un movimiento artístico surgido aproximadamente en 1920. En palabras de Paolo Bertetto, esto se trata de una operación de reconstrucción lingüística, de recalificación estética, de expansión y de potenciación de la calidad expresiva y formal del cine, y a la vez mediante la apertura a nuevos horizontes del simbólico tradicionalmente ignorados. El avant-garde se refiere a un pronunciamiento estético en contra de los cánones y valores hegemónicos del momento. Uno de los exponentes del cine de vanguardia fue el cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky. Acercándose al surrealismo, el artista ha realizado más de 10 filmes entre los años de 1957 a 2019. Entre su filmografía, tenemos una de las películas más destacadas de la segunda mitad del siglo XX, La montaña sagrada, la cual se le ha considerado como el mayor ejemplo del cine esotérico. En 1989, Jodorowsky realiza el filme italo-mexicano titulado Santa Sangre, el cual narra la historia de Fénix, un exartista de circo que escapa de un hospital psiquiátrico para reunirse con su madre sin brazos, la líder de un extraño culto religioso. Él se ve obligado a realizar brutales asesinatos en su nombre mientras se convierte en sus brazos. Esta película contiene un sinfín de elementos surrealistas que analizaré en este video. Este video pretende analizar los elementos surrealistas contenidos en Santa Sangre, a fin de establecer las influencias que Jodorowsky tuvo en el arte del siglo XX. Para ello, hablaré en primer lugar del cineasta chileno y su trayectoria. Posteriormente daré cuenta del cine de vanguardia, poniendo especial énfasis en el surreal, para finalmente hablar del filme y sus influencias artísticas. No busques un sitio, entrega mis cenizas al viento, que de mí no quede más que este orden de letras. He avanzado solo para precipitarme en el comienzo, allí donde reina el origen puro sin su obra. Alejandro Jodorowsky, Epitafio. Alejandro Jodorowsky es un artista, cineasta y autonombrado psicomago chileno. Este personaje nació el 17 de febrero de 1929 en Iquique, Chile. Desde joven le interesó el arte y en especial el teatro. A los 19 años escribió su primer texto dramático, la pieza para títeres La fantasma cosquillosa, y en años posteriores realizó algunos actos improvisados, claros precedentes del happening de corte surrealista, que luego calificó de efímeros. Debutó en el cine en 1957 con el cortometraje mimo La corbata. Al presentar su filme en México, decidió prolongar su estadía con el fin de conocer nuevos ambientes teatrales. Fue aquí donde se interesó por temas psicológicos y místicos, lo que le llevaría a iniciarse en la psicoterapia al lado del prestigioso Erich Fromm en Cuernavaca y en la meditación zen con el maestro Ejo Takata. Posteriormente, abandonó el país y se dirigió a Francia, donde conoció a André Breton y fundó el movimiento Pánico, el cual estaba fuertemente influenciado por Korzybski, el dadaísmo, el surrealismo y la filosofía de Wittgenstein. Jodorowsky es mundialmente conocido por sus filmes, los cuales han sido catalogados como impactantes y transgresores. Con una corta filmografía, el cine de Jodorowsky manifiesta un universo creativo propio, en donde lo metafísico y lo terapéutico se dan la mano. El movimiento pánico sería definido por Jodorowsky. Lo pánico se considera como un espíritu afín a momentos de transición. En palabras del propio cineasta, lo pánico aparece siempre como la anunciación de un nacimiento espiritual, y bajo el amparo del dios Pan, dios de las cabras, el priapismo, el terror y la risa, Jodorowsky planeaba la oposición entre la cultura establecida y el ataque del pánico en términos de la contraposición de los payasos y los augustos ante la masa indiferente del pueblo. Es decir, que lo pánico surge como una oposición a los valores modernos de vida occidental. Desde lo espiritual, Jodorowsky lo concibe como un nacimiento artístico. Desde la teatralidad, se buscaba crear escenas efímeras que impresionaran al espectador y lo impulsaran a transformarse y obligarlo a salir del esquema de su personalidad. En este sentido, el movimiento pánico se asemejaba a los happenings o performances que se realizaban en el extranjero. Como ya mencioné anteriormente, Jodorowsky comenzó su carrera como cineasta en 1957 con el cortometraje La corbata. Una década después, realizaría su primer largometraje titulado Fan Duelist,
donde estableció la corriente esotérica, pero su mayor éxito se suscitaría en 1972 con La Montaña Sagrada. En ella se narra la historia de un poderoso alquimista, el cual lleva a un personaje parecido a Cristo y 7 figuras materialistas a la Montaña Sagrada, donde esperan alcanzar la iluminación. Años más tarde, y tras el éxito de La Montaña Sagrada, Jodorowsky regresó a México para filmar la película Santa Sangre, bajo la producción y el patrocinio de Claudio Argento, productor italiano conocido por participar en largometrajes del género del terror y del giallo, como Suspiria, Profondo Rosso, El pájaro de las plumas de cristal, por mencionar algunas. Cabe mencionar que Santa Sangre fue el primer proyecto no italiano en el que Argento participó. Como mencioné anteriormente, el cine de vanguardia fue un movimiento artístico surgido en 1920 con el expresionismo alemán. La película que inaugura esta nueva corriente fue El gabinete del Dr. Caligari. El expresionismo surge como un arte de oposición, por tanto, podríamos decir que las relaciones de poder del expresionismo alemán se basan en la negación. Estas relaciones de poder consisten principalmente en un rechazo del positivismo, naturalismo e impresionismo. Es clave mencionar que estas nuevas expresiones artísticas surgen como oposición al pensamiento hegemónico de la época, por lo que se puede suponer que su recepción no es del todo buena entre el público convencional. Este fenómeno le ocurriría al mismo Jodorowsky cuando grabó Santa Sangre en México. El cine de vanguardia que a mí me interesa analizar en este video es el surrealista. El surrealismo es un movimiento surgido en octubre de 1924 con el Manifiesto Surrealista creado por André Breton. Como lo señala Bárbara Barriero León, una de las bases del surrealismo es el componente onírico, el no saber diferenciar entre ensueño y realidad, ya que es en ese momento de incertidumbre en el que el artista surrealista debe crear su obra. Breton está convencido de que es en este momento cuando la mente y la imaginación vuelan libres, tal y como ocurre en los estados infantiles de juego, prescindiendo de toda su conciencia moral. Lo surreal tiene relación con lo onírico, lo cual advierte cierta relación con el psicoanálisis de Freud. En este sentido, Breton utiliza la teoría freudiana con relación al estudio de los sueños. Para él, es necesario dejarnos llevar por nuestros sueños, ya que es cuando quedamos realmente satisfechos con lo que somos. Ellos pertenecen a un mayor estadio, uno superior, que combina el sueño y la realidad, una realidad absoluta, una sobrerealidad o surrealidad. El surrealismo, por lo tanto, propone derrocar a la lógica y al concepto de racionalidad, en pro de la imaginación, el automatismo, la receptividad y el espíritu crítico. Uno de los primeros filmes surrealistas fue Un perro andaluz de 1929, de Buñuel y Salvador Dalí. Aquí se nos presenta una serie de imágenes que no tienen aparente relación unas con otras, pero que en el fondo intentan hablar de los sueños y sus significados. Jodorowsky es claramente influenciado por los postulados de Breton. Desde sus trabajos más tempranos como Fandu y Lis, el cineasta explora lo onírico. En Santa Sangre también podemos apreciar esto. Después de haber explicado todos estos elementos, creo que es momento de entrar de lleno a la película. Soy un destino. La construcción solar me ha retenido hasta ahora. Y ahora solo tengo que dejarme morir. Pide el baremo, al trote con el puño cerrado sobre mi cabeza que suena. André Breton, Silueta de paja. Santa Sangre es un filme de 1989 dirigido por Alejandro Jodorowsky. El guión está coescrito por el mismo cineasta y Claudio Argento. La música corre a cargo de Simon Boswell y la fotografía por Daniel Nanuzzi. Los actores que participan en esta película son Axel, Adam y Theo Jodorowsky, Blanca Guerra, Goy Stockwell, Sabrina Denison, entre otros. A manera de resumen, la película narra la historia de Félix, el hijo traumatizado de un lanzador de cuchillos llamado Orgo, y un artista del trapecie y líder de un culto religioso dedicado a una niña que perdió sus extremidades a causa de una violación, llamada Concha. El personaje principal termina ingresando en un hospital psiquiátrico después de observar cómo su padre corta los brazos de su madre, después de una riña entre ambos a causa de una infidelidad por parte de su padre. 8 años después, Félix se reencuentra con su madre, convirtiéndose en su protector y en sus brazos. Entre los análisis que ha recibido la película, encontramos el de Ricardo Andrés Mansilla, el cual la analiza desde el psicoanálisis.
Para el autor, el sistema familiar es capaz de alterar la psicología personal. Todo esto es representado freudianamente por una pareja de padres castradores que detonarán un desastre mental en su hijo, disfunción alucinatoria que cobrará víctimas a su alrededor. La recepción de la película entre los críticos de cine fue mayormente buena. Entre los comentarios del filme podemos rescatar el siguiente: esta película habla de la sociedad e independencia que nos debemos todos. Es un filme lleno de imágenes durísimas, oníricas e inolvidables. Precisamente esto último es lo que me gustaría rescatar de la reseña: lo onírico. Los aspectos que mal salta a la vista en el espectador al ver Santa Sangre es este desvanecimiento entre lo real y lo imaginario. Jodorowsky juega con eso y nos mantiene con la duda sobre si Phoenix realmente lo está viviendo, está soñando o simplemente lo está imaginando. Jodorowsky, además de recibir influencias de Breton y los intelectuales parisinos de mitad del siglo, también recibiría influjos de la mismísima Leonora Carrington. El cineasta, en una entrevista de Octavio Avendaño Trujillo, en La Jornada, menciona que, de ella, recibí la libertad poética, el sentido del tarot y la magia. Aprendí a admirar el espíritu de una mujer genial. Esto toma relevancia en este video, pues en Santa Sangre se pueden apreciar ciertos elementos esotéricos y mágicos. Esto se puede apreciar en la escena donde la madre se encuentra en la capilla Santa Sangre dedicada a una niña que fue mutilada mientras la violaban. Dentro de ella vemos elementos esotéricos como velas, inciensos, calderos, una piscina llena de sangre, así como de imágenes religiosas de diversa índole. Esta ambientación también la encontramos en la casa donde viviría un Fénix adulto junto con su madre. Dentro de estas representaciones surreales, Jodorowsky juega con los elementos grotescos para enfatizar ciertas ideas en el filme. Tal representación de lo grotesco y por ende de la etapa de mutación exigiría, por un lado, construir imágenes en combinaciones y exageraciones novedosas, o hasta imposibles, tanto como de construir otras. Todas estas posibilidades visuales ya experimentadas por el surrealismo bretoniano, que encontrarían una de sus inspiraciones en los grotesques de El Bosco. Es un filme del chileno Alejandro Jodorowsky de 1989, en el cual narra la historia de Fénix, un hombre que queda traumado después de ver el asesinato de su madre a manos de su padre. El director nos muestra lo más profundo de la psique humana y enfatiza la idea de la infancia como una de las etapas más importantes en el desarrollo del ser humano. Además, nos demuestra que lo que se vive durante esta es determinante para el resto de nuestras vidas. En esta película podemos ver claros elementos del surrealismo de Breton de principios del siglo XX. Por mencionar algunos, podemos ver la relación con los sueños y el desprendimiento de la realidad material que tanto daño a la población hizo en ese momento, así como concepciones freudianas sobre la infancia, la relación con los padres y el psicoanálisis. Además, apreciamos elementos esotéricos que enfatizan lo onírico. Podemos decir que el cineasta utiliza no solo elementos oníricos, esotéricos y freudianos en Santa Sangre, sino también ciertos énfasis en la extravagante para acentuar una visión surreal de la realidad. Al igual que Fénix, el espectador no sabe qué es de lo que está viendo es real y qué no. Pero esto último es precisamente lo que el cineasta quiere, que no podamos discernir entre lo real y un sueño, porque es en ese estadio cuando la mente y la imaginación vuelan libres. Gracias por ver este video, no olvides darle like, compartir, activar la cajita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye.